Orar es hablar con Dios, así que si usted tiene algo que agradecerle al Señor en esta mañana, hágalo. Si usted aún no le conoce, pídale con todo su corazón que quiere conocerlo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos congregado. Solamente tu Santo Espíritu puede congregarnos, Padre. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, nos enseñes, nos instruyas, Señor, nos redargullas, papito lindo. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Aquí estamos, Padre, atentos, Señor. Reprendemos toda perturbación espiritual en el nombre poderoso de Jesús y disponemos el corazón, Señor, para recibir tu palabra. Amén y amén, Señor. En el segundo libro de los Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 1. Está en el Antiguo Testamento. Segundo de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer el verso 1 en adelante. Segundo de Reyes 1. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-zebub, dios de Cron, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías Tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Y así lo hizo Elías. Y cuando los mensajeros regresaron al rey, les preguntó: ¿cómo ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de este modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos. Exclamó el rey: es Elías Tisbita. Esto es palabra de Dios. ¿Puede sentarse, por favor? Gloria a Dios. Hemos comprendido que cuando nos reunimos, el Señor envía bendición y vida eterna en este lugar, y es para ustedes. Recíbalo en el nombre de Jesús. El solo hecho de reunirnos es un milagro, porque el único que nos puede reunir es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es su Espíritu que mora en nosotros, que nos hace congregarnos. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de esta situación que le pasó al rey Ocosías. Fíjense que el nombre de Ocosías tiene buen significado. A veces hay gente que no se merece el nombre que tiene. Algunos se llaman Jesús y son más hijos del diablo que Barrabás, ¿verdad? ¿Cuál más se llama Jesús? Teresita de Jesús, Manuelito de Jesús. Y le ponen un montón de nombres. A unos se le ponen Yeshua y están más cruzados con víbora de cascabel que el mismo Belcebú, porque nosotros somos hijos de Dios, ¿de acuerdo? Entonces este Ocosías no se merecía el nombre, porque aparte él era hijo de Acab. También Acab tiene un significado, es hermano del padre. Entonces dije, si es su hermano del padre, entonces era hijo de incesto. Entonces el rey Acab fue un rey malo, fue un rey que juntamente con su esposa Jezabel adoraron a otros dioses y mataron a profetas de Dios.
Creo que Acab es uno de los peores reyes que el pueblo de Dios tuvo. Se inclinó ante Baal, consultó los horóscopos, consultó a las estrellas, consultó brujos, consultó hechiceros, consultó oráculos paganos, de tal manera que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y el rey Acab murió en combate, una flecha lanzada al azar, obviamente dirigida por Dios, hirió a Acab, y como el combate se arreció, no lo pudieron sacar del campo de batalla, sino que él murió. Y tal y como lo había dicho el profeta, su sangre lo lamieron los perros. Ahora, a la muerte de Acab, reina su hijo Ocosías. Y bien dicen que de tal palo tal astilla, ¿verdad? Acab había tenido un accidente. Dice que en su palacio real cayó de una altura considerable. Tal vez se fracturó, la Biblia no da muchas señales. Tal vez quedó cuadripléjico, estaba muy mal. Y él manda a llamar a algunos de sus hombres y dice, vayan a Ecrón. Ecrón era una ciudad filistea que de alguna manera tenía dominio judío. Pero él dice, vayan a Ecrón y consulten con Baal-Zebub o Beelzebú, cualquiera de las dos pronunciaciones es correcta. Dice, consulten con Beelzebú, dios de Ecrón, y pregúntenle si me voy a recuperar de esta enfermedad o de plano ya no me voy a recuperar. Esto que Ocosías dice demuestra la condición humana, porque él era humano también, igual que nosotros. El querer saber el futuro, el querer saber si vamos a salir de la situación en que estamos, el querer saber, incluso algunos quisieran saber qué día se van a morir. Y uno dice, ¿para qué lo quieren saber? Si Dios te lo dice, te vas a deprimir. Entonces siempre hay una inquietud, y esa inquietud cuando es natural. El asunto es hacia dónde lo canalizamos. Estamos acostumbrados como seres humanos a buscar una respuesta. Por ejemplo, hay mujeres que cuando no conocían a Dios consultaban con espiritistas, le hacían trabajos a su esposo para que lo dominaran, querían saber si su esposo andaba en malos pasos. Y como no conocían a Dios, consultaban a brujos, a espiritistas, a hechiceros. Por lo regular, si hay alguna situación, tenemos un sueño, queremos saber el significado y la revelación del sueño. El hombre por naturaleza, el ser humano, así es. Y no es malo tener esas inquietudes. Lo malo es a quién consultamos. Eso es la gran pregunta. ¿A quién consultamos? ¿A Dios o a Satanás? ¿Sabe? La Biblia dice, pregúntenme por las cosas futuras, dice el Señor. A Dios le agrada que nosotros le preguntemos a Él, porque nuestro Dios está vivo. Él lo sabe todo. La Biblia dice que solamente nuestro Dios conoce el fin desde el principio. A Él no se le va una. Cuando Dios ha hecho algo es porque desde antes lo ha comenzado. Cuando usted ve que algo ya está hecho, no fue de la noche a la mañana. Dios ya lo había empezado. La vida de nosotros, el salmista David dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Dios sabe con quién te ibas a casar, Dios sabe qué color de ojos y de piel ibas a tener. Dios conoce el futuro. Hoy hay tanto pánico, tanto miedo, la gente quiere saber qué va a pasar en el 2018 y los otros años. Le preguntemos a Dios. El único que sabe es Dios. Entonces, el tener la inquietud no es malo. Lo malo sería ir a consultar a quien uno no debe. Estos mensajeros fueron enviados por el rey Ocosías. Vayan allá, consulten. Había un dios, Beelzebú es el dios o el señor de las moscas. Ecrón era una tierra de los filisteos donde adoraban diferentes dioses. Y uno de los dioses más famosos es Beelzebú. A este Beelzebú, un ídolo abominable, horrible, con cara de demonio, le ofrecían sacrificios.
Y aquellos pedazos de carne que sobraban y eran tirados, caían en el piso, no los recogían. A propósito lo dejaban ahí para que entrara en estado de putrefacción, y se juntaba la mayor cantidad de moscas que usted se pueda imaginar, porque el nombre de Belcebú es el Señor o el Dios de las moscas. Le daban un sacrificio y los pedazos de carne ahí se podrían. El lugar lógicamente apestaba horrible. Mire qué diferente es cuando se celebraba la Pascua. El Señor dijo: sacrificarán un cordero el día 14 del mes de Nisan, el mes de Abib, que es el primer mes del calendario judío. Dice, y cuando lo vayan a comer, no debe quedar absolutamente nada. Si quedara el casquito o algo del intestino, no sé, alguna cosa del animalito, lo quemarán. ¿Se da cuenta cómo nuestro Dios es Dios de orden y Dios de limpieza? Nuestro Dios es de orden y de limpieza. No debería de echarse a perder ni un pedacito de cordero, porque es tipo de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, Satanás, Señor lo reprenda, los pedazos de carne que caían ahí se podrían y aquello apestaba horrible. Yo le pregunto hoy, ¿a qué huele su casa? ¿Cuántos se bañan? Lo dijeron sin ánimo, no sé si creerles. Peor con estos fríos. ¿Cuántos se bañan? Cada año. ¿Cuántos se bañan diario? Si no, ahí le van a seguir las moscas. Y su Dios va a ser Belcebú. Báñese, cepíllese, arregle su casa, arregle su cuarto, lave su coche si lo tiene. Amén. Nuestro Dios no habita en cochinadas, Él quiere limpieza. Por eso Él, antes de venir a nosotros, nos limpia con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Ahora, resulta que cuando estos hombres van a consultar por orden del rey, la pregunta era esta: Belcebú, ¿será que Ocosías va a sanar o no? Y escuche, si el mismo rey mandó a consultar a Baalzebú, es porque antes ya lo había consultado. Quiere decir que este demonio daba respuestas. Este demonio te decía el futuro. Este demonio te adivinaba cosas. Y realmente no te daba un futuro cierto, sino un futuro que el mismo Satanás planea. La gente que consulta con adivinos, espiritistas, Satanás les arma un plan de vida y ellos lo reciben. Y acontece el plan de vida de Satanás, no es que lo haya adivinado, porque el único que conoce el futuro es Dios. Sí. Si Ocosías se atrevió que consultaran a Baal, es porque otras veces lo había consultado. Es porque el pueblo de Dios iba y consultaba con Baalzebú, Dios de Ecrón. Y cuando estos hombres iban, sale al encuentro Elías Tisbita. Es el mismo Elías que hacía descender fuego del cielo. Dice, señores, regrésense con el rey y díganle esto. Y aquellos regresan con el rey. El rey dice, qué rápido regresaron. Dice que tenemos un mensaje. Se nos apareció en el camino un hombre y dice, ¿acaso, dice Dios, acaso no hay Dios verdadero aquí en su pueblo que tienen que ir a consultar con Belcebú, demonio de Ecrón? Y dile así al rey, que de cierto no sanará, sino que morirá. La historia narra que cuando Ocosías pregunta qué aspecto tenía el hombre, dice, estaba vestido de esta y esta manera. Dice, es Elías Tisbita. Y ya se dio cuenta que hasta por el aspecto se conoce quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Voltea a ver a su derecha y a su izquierda. Eso no es religiosidad. La religión te obliga a vestirte de una manera, pero yo siempre he considerado que si somos hijos de Dios, se nos debe de notar también. ¿Estamos de acuerdo?
cómo era su aspecto. Y su aspecto era así, así, ok, es Elías Tisbita. Y manda a Ocosías ahora, escuche cómo son las cosas. Manda ahora un grupo de soldados con su capitán, 50 soldados. Dice, vayan a consultarle entonces a Elías. ¿Por qué dejó al Dios de Elías como segunda opción? ¿Por qué no fue primero el Dios de Elías? Y si el Dios de Elías no podía, hubiera tomado otra decisión. Quiero decirles, hermanos, que para nuestro Dios no hay nada imposible. Pero este va y consulta en Ecrón. Y cuando estos soldados con su capitán se acercaron, Elías los quedó viendo y les dijo, si soy siervo de Dios, que descienda fuego sobre ustedes. Y los fulminó. El segundo grupo pasó lo mismo. El tercer grupo, el capitán fue más sabio, le dijo, Señor, ten misericordia, ya sé que los otros grupos los mataste, pero a mí no me mates, por favor, dame una respuesta para llevarle a mi rey. Y Elías le dice, por cuanto no consultó al Dios verdadero, sino que fue a consultar a Baal, dile que de cierto morirá. Escuche, ¿hubo algún cambio? No. De cuando los mensajeros le dicen, dice Dios que te vas a morir, a cuando este capitán pregunta a Elías y le dice, dile que va a morir, ¿hubo cambio? No. La respuesta fue la misma, porque Dios se había determinado que Ocosías debía morir. Ahora, morir no es el problema, porque para los que estamos en Cristo, el morir es ganancia, es descanso, es estar ya en la misma presencia de Dios. En la tumba no se acaba todo, dependiendo lo que usted haya decidido en vida, sea infierno o sea el paraíso de Dios. Cristo es el único que nos salva. ¿Por qué consultar a otro Dios si aquí hay Dios? Les pregunto algo, ¿será que Dios está con nosotros? Amén. La otra, ¿será que Dios está en la vida de usted? Si en alguna ocasión le viene una duda, consulte a Dios. Dios siempre tendrá la respuesta. A veces yo me pregunto por qué a veces se hace difícil el que Dios nos conteste. Porque hay mucha gente que no persiste en la oración, porque le viene desánimo, porque dicen, ya clamé a Dios bastante tiempo y Él no me contesta. Entonces se desaniman. Algunos dicen, llevo 3 años orando por mi familia y mi familia no se convierte. Antes hasta me atacan. Y tú no sabes si a los 5 años o 10 años de oración toda tu familia se va a convertir. ¿Sí me explico? Usted está pidiendo algo y desmaya. El Señor habló acerca de esto, nuestro Señor Jesucristo. Dice que en una ciudad había un juez injusto. Este hombre era poderoso, no tenía temor de Dios ni temor de hombre, pero como todos los días una viuda venía y le decía que le hiciera justicia de sus enemigos, este hombre dijo, ni temo a Dios ni le tengo miedo a ningún hombre, pero esta mujer viene continuamente, le haré caso, no vaya a ser que me fastidie. Y le contestó. Esa es una parábola que Jesús enseñó acerca de orar y no desmayar. Escuche, orar es fácil, mantenerse en oración es lo que cuesta. Y Jesús nos está hablando de perseverar, porque el que busca halla, el que toca se le abre y el que pide recibe. Entonces, cuando Jesús pone la parábola del juez injusto, al terminar la parábola dice, ¿acaso Dios no escuchará a sus siervos que claman a Él día y noche? ¿No les escuchará rápidamente? De cierto les digo que los escuchará. Pero ¿será que el Hijo del Hombre, que es Cristo, hallará fe cuando vuelva a la tierra? Esa es la gran pregunta. Muchas veces, si usted está orando por un endemoniado, usted va a tomar autoridad y en el nombre de Jesús va a expulsar ese demonio, porque es algo rápido. Pero hay peticiones que usted tiene que estar clamando, pidiendo, suplicando al Señor, y el Señor sabe en qué tiempo lo va a hacer. Escuchaba el testimonio de una hermana, resultó con cáncer, y el doctor le dijo,
hay nada más el 1% de que usted sane, 99% de que no sane. Y esta mujer empezó a orar y 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 no desmayó en la oración. El día que estaba programada para operación, la hermana estaba completamente sana. ¿Acaso Dios no te escuchará? Cuando usted se propone algo, ¿cuántos tienen alguna petición al Señor? No desmaye. Cuando usted se propone clamar a Dios, va a venir duda, va a venir ataque del enemigo. Esto a cualquiera nos pasa. Tal vez después de orar 1 o 2 horas dice: ¿será que me escuchó el Señor? Esa duda viene de Satanás. Cuando usted está orando, puede venir en su mente un pensamiento que le diga: ¿será que Dios te está escuchando? Entonces tenemos que entender que cuando nosotros oramos es una guerra que se pasa, es una batalla. Porque por un lado usted está clamando a Dios y por acá el enemigo le va a querer meter dudas. Por eso cuando usted clame a Dios, primero reprenda al enemigo, que lo deje en paz, que sus pensamientos estén libres y siga perseverando. Yo no puedo decirle si en un minuto, en un día, un año, 10 años, una semana el Señor le va a contestar. Lo que Dios quiere ver es el interés que nosotros tenemos por ser escuchados. Algunos acaban de orar y al ratito no se acuerdan qué pidieron. Otra parábola que Jesús dijo acerca de aquel hombre que llegó a tocarle la puerta a un amigo. Y el amigo dice: ¿qué quieres? La medianoche. Y dice el que está afuera: es que vino un amigo mío de lejos a esta hora y no tengo que ponerla en la mesa, no tengo nada. Y el hombre de adentro contesta: lo siento, ya tranqué la puerta, ya apagué las luces, estoy acostado con mis niños, no puedo levantarme, lo siento, mañana nos vemos. Pero aquel hombre sigue insistiendo: por favor, dame unos panes o algo que tengas. Y aquel le dice: no puedo, es que ya tranqué. Y el de afuera sigue insistiendo: por favor. Entonces Jesús, cuando dijo esta parábola, dijo: de cierto les digo que el hombre que está dentro saldrá a abrirle a su amigo y le dará lo que está pidiendo, no porque sea su amigo, ni siquiera porque lo estime, sino por su insistencia. Otra vez el Señor nos está diciendo que tenemos que insistir en la oración. Y el pueblo de Dios dice: dile a tu vecino: persevera en la oración. Es necesario siempre, hermanos, orar. A mí a veces me toca orar en la madrugada, el Señor me despierta, sé sentir cuando es el Señor, y me despierto y veo el reloj, 5 de la madrugada, se me va el sueño. Entonces digo: Dios quiere platicar conmigo, y esa hora me pongo a orar. A veces al mediodía, no hay horario, a toda hora tenemos que clamar al Señor, persistir en la oración. Aquel amigo saldrá y le dará los panes a su amigo que está afuera, no porque lo ame, sino porque ahí está. Y esto aplica en todo. Ya se dio cuenta cómo algunas señoras se casaron con unos tipos que nada que ver con ella. Dice uno: ¿y qué le miraría a su marido? Pero pregúntele. No, es que insistió. Llamadas telefónicas, WhatsApp, cartas, arreglos florales, chocolatitos. Pues tanta insistencia, pues cómo no, ¿verdad? Diga conmigo: hay que insistir. Y si esto de las parábolas que son humanos, somos malos, dice la Biblia, como seres humanos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial va a escuchar lo que tú le estás pidiendo? Pero no te olvides, ya lo pediste, se te olvidó, no, sigue pidiendo hasta que en un momento, yo no sé a qué horas, cómo, cuándo, el Señor va a traer la respuesta a tus oraciones. Cuando uno escucha esto, uno dice: Señor, quiero orar más, quiero estar más tiempo contigo. Hay situaciones que no podemos cambiar, el único que lo puede cambiar es Dios. Hay un pastor
pastor oriental. Él dice que cuando llegó a su casa una noche, después de ir a visitar a hermanos, su hijo estaba como envenenado. En la escuela les habían vendido un dulce como con droga. Y 9 niños murieron. Él todavía estaba con vida cuando él llegó a casa. Estaba muy mal, llamó al doctor. Y el doctor le dijo: lo siento, señor, ya no hay nada que hacer, nada más le pondré un calmante, porque su hijo en pocos minutos va a morir. De hecho, los otros 9 ya se murieron. Entonces el pastor clamó a Dios con todo su corazón. No pasó nada. Se fue a su cuarto y allá empezó a orar y a clamar al Señor. Dice: le pedí perdón a Dios si había soberbia, si había orgullo, de todos mis pecados le pedí perdón al Señor. Escuche, un pastor comentó esto. Regresó nuevamente y su hijo estaba ya dando los últimos suspiros. Y él volvió a clamar otra vez. Le dijo: Señor, que no muera mi hijo. Es más, si quieres llévame a mí, pero él que quede. Entonces él escuchó la voz audible de Dios que le dijo: dale en un vaso un poco de agua con miel. Y él fue a traer el agüita con miel, se lo dieron a su hijo y su hijo quedó completamente sano. Entonces Dios habla, Dios tiene respuestas. Hermanos, es inaudito, es terrible saber que pueblo de Dios va a consultar con los brujos, con los chamanes. Por ética no digo nombres de iglesias aquí en la ciudad donde son de habla tzotzil. En estas fechas de los fieles difuntos todavía llevan flores al panteón. ¿Por qué no va en otro tiempo y limpia ahí? No, en estas fechas. Y todavía consultan a los hechiceros. Dicen: es que lo que Dios no puede hacer, mi brujo sí lo puede hacer. Yo le digo: o no les han enseñado, o les han enseñado y ustedes no entienden. Muchos que son sinceros me han dicho: no nos enseñan que eso es malo. O sea, puedes ser cristiano, pero todavía puedes consultar brujos. Puedes ser cristiano, pero todavía puedes ir con espiritistas y adivinos. No, hermanos, eso no es así. ¿Acaso no hay Dios con nosotros? ¿Acaso Dios no está contigo? ¿Cuántas veces hemos predicado que Dios está con nosotros? Así como aquel hombre llegó a la medianoche a pedir un favor. La medianoche representa los momentos difíciles de tristeza, de problema, de enfermedad. Y a esa medianoche, en ese tiempo difícil, es cuando nosotros clamaremos al Señor. El Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, ¿cómo? De veras. Entonces quiere decir que algunos le invocan de labios para afuera. Solamente quieren el favor de Dios, pero no quieren al Dios de los favores. A los que le invocan de veras. Si tú invocas a Dios de veras, el Señor te responderá. Pero Dios conoce tu corazón. Tal vez hay una reserva en tu corazón. Dios sabe lo que te mueve a clamarlo a Él. Por ejemplo, Ocosías, ¿para qué quería sanar? Para seguir haciendo lo malo. Por eso Dios dijo: no, mejor que se muera. Hay gente que quiere ser sanada para seguir haciendo lo malo. No nace de su corazón decir: Señor, sáname por favor, y te voy a servir con todo mi corazón. Y hay muchos motivos por los cuales su oración no es contestada, porque Dios es sabio. Y cuando yo estaba meditando en esto, dije: ¿por qué cuando va a tardar para que recibamos algo? ¿Por qué, Señor? ¿Será más fácil ir a consultar a los demonios que a ti? ¿Sabe qué quiere el Señor? Que cuando nosotros pidamos algo, lo anhelemos, lo deseemos con todo nuestro corazón, para que cuando nos venga sepamos que viene de parte del Señor y sepamos agradecerle. En la oración nos hayamos familiarizado con lo que estamos pidiendo. Como la mujer embarazada, cuando nace su bebé, dice: ya lo trajo a este mundo. No, tiene 9 meses que ya estaba en este mundo.
porque 9 meses lo tuvo en su vientre, lo sintió, dio pataditas, el bebé dijo, ahí está. Le ponía su mano y le hablaba y el bebé se movía. Antes de que ella lo viera, 9 meses ya estaban en su vientre. ¿Sí me explico? Antes de que ella lo recibiera en sus brazos, ya lo sentía en sus entrañas. Y lo mismo pasa con lo que nosotros le pedimos a Dios. Usted pide y alguien dice, pero ¿hasta cuándo, pastor? Pida hasta que usted lo conciba y usted sienta que lo que está pidiendo ya está dentro de usted y que en un momento dado se va a materializar. Bueno, a mí sí me ha funcionado. Pero si usted no concibe, si usted dice, ay, estoy pidiendo, pero saber si me va a escuchar el Señor. Ya ves que el Señor está muy ocupado. No, Dios está atento. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Otra vez, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora voy a ir aterrizando este mensaje. Escuche. ¿Por qué ir a consultar a Baal en Ecrón si aquí hay Dios? Obviamente Baal es Satanás, que el Señor reprenda al Belcebú, Dios de las moscas. Donde hay suciedad, ahí está Belcebú, el Señor lo reprenda. Llegando van a llegar a su casa a barrer, a trapear y a hacerlo todo. Hágalo en el nombre del Señor. Ahora, número 1, era un gran pecado que fueran a consultar a Satanás. Número 2, escuche, póngale usted que no iban a consultar a Baal, iban a consultar a otro rey. La pregunta de Dios iba a ser la misma: ¿acaso no está Dios contigo? ¿Acaso no eres hijo de Dios? Dios escucha a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Escuche, algo que Dios nos ha hablado en los últimos meses. Hay cristianos que su confianza y su fe lo tienen en el hombre y no en Dios. Ya no digamos en un demonio, lo quitemos un ratito a eso, en el hombre. Un pastor no es conocido, así nada más de saludo de lejos, de una ciudad cercana. Su esposa resultó con cáncer y subían al Facebook que estaban orando por ella. Y de repente, checándolos en Face, lo llevan a Colombia. Ya casi para entrar a etapa terminal, a la pastora la llevan a Colombia con los pastores Rodríguez, que dicen que son muy famosos. Yo no los ubico mucho, pero cuando he visto fotos, una iglesia muy grande en Colombia. Escuche, yo no digo que los pastores Rodríguez no sean de Dios. Dios me libre de decir algo que no es. Y Dios quiera que logre yo darme a entender. Y viaja el pastor y su esposa hasta Colombia para que los pastores oraran por ella y sanara. Es que esos pastores son famosos. Y no sanó. Creo que cuando vino T.B. Joshua a la Ciudad de México, lo mismo, porque como se ve pues que muchos milagros, oró por ella y no sanó. Y meditando en esto, porque a mí me gusta meditar, ser analítico, yo decía, ¿por qué, Señor? Y el Señor precisamente traía esta palabra: ¿acaso no hay Dios aquí en tu iglesia para que vayas a consultar con otros? ¿Dónde está tu fe entonces? ¿En el hombre o en Dios? Esa es una gran pregunta, ¿sí?
No ve a Corea y allá el pastor David Yonggi Cho es prodigioso. Tal vez iría por conocer la iglesia y cómo se mueve el ministerio, pero por una sanidad no, porque mi confianza está en Dios. Clamar a Dios y decir: Señor, me sanas y me llevas, pero yo estoy contigo. Algunos tal vez su fe no está puesta en un demonio, como en el caso de Ocosías, pero sí está puesta en un hombre. Finalmente, esta pastora que les comento falleció hace más de un año. Hay gente que su confianza está en el hombre. Usted no viene, y siempre se lo he dicho, no viene a Torre Fuerte por mí. Yo soy un ser humano igual que usted. Las veces que hemos orado y alguien ha sanado, es porque Dios lo quiso hacer. Aquí mismo en casa hay sanidades. Aquí Dios se ha manifestado de diferentes maneras. El año pasado, un varón, el Señor lo sanó de SIDA, comprobado y comprobada la sanidad. Antes de que termine este año, él ya se va a casar. No tuvo que ir a Japón, no tuvo que ir a Colombia, no tuvo que ir a Nigeria. ¿Acaso no hay Dios con nosotros? Y le voy a decir algo con todo respeto. ¿Sabe por qué de repente ha muerto gente? Y aquí en Torre. Porque las malas lenguas luego dicen: ya vieron el juicio. No, qué juicio ni nada. Si en una iglesia chiquita la gente se muere, ahora en una iglesia de este tamaño, pues obviamente es directamente proporcional. En una ocasión iba con un pastor centroamericano y un hermano, y pasamos ahí por el panteón. A esa hora iban entrando 3 cajones, 3 cadáveres. Y yo me sorprendí, dije: órale, 3 al mismo tiempo. Y el pastor decía: no, allá en mi tierra, allá en Centroamérica, hasta de a 8. Y decía el otro hermano: no he ido al Distrito Federal. En el Distrito Federal hay cientos de panteones y diarios son como 50 que entierran en cada panteón. Entonces es directamente proporcional. Esta es una ciudad pequeña comparado con el Distrito Federal. ¿Sí me explico? De igual manera, en una iglesia pequeñita pasa mucho tiempo para que alguien perezca. En una iglesia grande, aunque sea la abuelita que ya tenía 99 años, ya descansó. ¿Me explico, hermanos? Pero a lo que voy es a esto: gente que ha estado enferma y es cristiana. Escuche, si usted pide oración, va a pedir oración con su pastor, con el grupo de intercesión. ¿Me explico? ¿Sabe cuál es el problema? Cuando usted permite que de alguna secta o de otras iglesias vengan a orar por su enfermo, ahí está el problema, porque entonces Dios pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿En el hombre o en mí? ¿Me explico? Si yo tengo una necesidad de sanidad, yo les voy a decir a ustedes: hermanos, oren por mí. No tengo por qué decirle a otra iglesia que ore por mí. Si se enteran y oran, qué bueno, pero no voy a hacer eso, porque Dios está con nosotros. Entonces Dios me mostró que ahí radica el problema. Tal vez no van con demonios, tal vez no van con espiritistas, pero ¿qué cree, pastor? Es que vinieron fulanitos a orar por mí, a imponerme manos. ¿Y tú qué sabes cómo anda esa gente? Espero me estén entendiendo, hermanos. Cuan más que llega ahí y ora. Decía Freddy Ruano en su testimonio de cuando él muere y se va al infierno. Dice: ya estaba yo harto, estaba yo cansado que hermanitos movidos por su emoción venían a orar por mí, me sangoloteaban, me ponían tantas cosas y yo no recibía sanidad. Dije yo: eso es cierto. Hasta en el Face lo publican. Dale like si quieres que este niñito sane de la enfermedad que tiene.
Ponen gente ahí accidentada, gente hecha pedazos. Haz una oración por esta persona. No es cierto, en Facebook nadie va a orar por ti, a la gente no le interesa, pero a Dios sí le interesa. Y por favor, como buen cristiano, aún así le dijeran que tiene una enfermedad incurable, nunca vaya con los demonios. La última palabra lo tiene el Señor. Hay que seguir clamando, hay que seguir pidiendo y hasta que recibamos nosotros la sanidad. Porque alguien puede decir, es que Ocosías fue con Baal, yo voy con un hermano, pero no es así. Entonces, ¿dónde está tu fe? Pueden mover a la persona a diferentes partes del mundo para que otros pastores oren y no va a pasar nada, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si la persona que les digo al ir a Colombia hubiera recibido sanidad, le hubieran dado la honra y la gloria al hombre. Y cuando Dios ha decidido sanarte, no hay demonio que se interponga. Ahí donde tú estás sentado, donde estés acostado, tú recibirás la sanidad de parte del Señor. Entonces no andemos jugando con los asuntos de la fe. Y es mi deber como pastor decirles, cuando usted enferme, porque llega tiempo de enfermedad, cuando usted enferme, no ande llamando gente que no es de la iglesia, gente que está en rebeldía, gente que hasta han blasfemado contra el Espíritu Santo. Si Dios lo va a sanar es porque Él quiere hacerlo y porque Él tiene el poder para hacerlo. Quisiéramos a veces que Dios fuera como la lamparita, ¿verdad? De Aladino. Sí, amo, pide 3 deseos. No. Hay que perseverar en la oración. Entre anoche y esta madrugada que yo meditaba en esta palabra, viera que yo quedé bien conmovido, hermanos, porque dije, Señor, gracias, porque tengo más ganas para orar. Porque tal vez lo que usted pida hoy lo recibirá mañana, tal vez hoy mismo, tal vez en 3 meses, pero no desmaye, siga pidiendo. Cuando llega la medianoche en nuestra vida, a la hora del problema, de la lucha, de la enfermedad, a todos nos pasa, tendemos a desanimarnos. Después de orar, el enemigo le puede lanzar un dardo y decirle, ni te escuchó el Señor. Puede suceder que el enemigo te diga eso, pero no le haga caso. Usted tiene que seguir orando y clamando al Señor. Esa fue la reprensión de Elías de parte de Dios. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayas y consultes con Baal? ¿Acaso no hay Dios en tu iglesia para que vayas y consultes con otros ministerios? Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? ¿Se da cuenta? Por eso, si Dios está con usted y luego usted consulta con otros, entonces ahí se cuatrapean los cables y Dios no recibe la oración. Permanezca, persevere. Todo lo que pidan orando en mi nombre lo recibiréis, dice el Señor. Marcos 9:23, Jesús dijo, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Porque si hay una persona en la iglesia que está enferma y la pastora, las mujeres o un servidor y los diáconos fuimos y ungimos a esa persona, lo hacemos creyendo en el nombre del Señor. Pero si viene otra persona y le impone manos, ahí es donde se cuatrapea el asunto. Confíe únicamente en el Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso le digo que cuando Ocosías mandó a consultar con Baal Ecrón, Dios de los filisteos, la respuesta fue, morirás. Y cuando manda a los grupos con su capitán, la respuesta fue, morirás. En cambio, aquel rey que iba a morir, llegó el profeta Isaías. Mire qué diferencia.
y le dijo, ese Isaías no se tentaba el alma, le dijo, así te dice el Señor, arregla tu casa, porque morirás y no vivirás. Fue todo, media vuelta. Cuando el rey escucha esto, yo creo que hasta se levantó de su cama, se tiró en el piso contra la pared y dijo, Señor, ten misericordia de mí. Dese cuenta que este rey no fue a consultar a otro rey, no fue a consultar a Baal, él clamó al Dios que podía contestarle. Le dijo, ten misericordia, Señor, he andado en tus caminos. El profeta Isaías no había salido del palacio cuando viene voz del Señor hacia él y le dice, ve y dile a este rey que por cuanto se ha humillado y ha clamado a mí, yo le regalo 15 años más de vida. ¿A dónde fue este rey? Ni siquiera llamó al profeta otra vez. Ni siquiera fue con otro rey, mucho menos con un demonio. Ahí en su cuarto, él clamó al Señor y el Señor le contestó. Porque Dios es grande en misericordia y lento para la ira. ¿Está pidiendo algo? Sígalo pidiendo. Jesús dijo, pidan y crean que lo recibirán y les vendrá. Les vendrá. Les vendrá, porque eso es la fe, creer que lo vamos a recibir. El difunto G. Ávila, viejito de fe, ¿verdad? Un hombre de Dios, dice que él tenía mal una muela. Yo dije, tan fácil, hubiera ido con el dentista y ya. Yo siempre he dicho que para las cosas posibles lo hagamos nosotros, amén. Las imposibles hay que dejárselo a Dios. Pero este viejito, como era de mucha fe, dice que estuvo orando, pidiéndole al Señor por esa muela. Pasó un año y no recibió. En el segundo año, al cumplirse 2 años de que él estaba orando por aquella muela, dice que él estaba acostado ahí en su cama. De pronto en la puerta vio un resplandor y vio como un personaje de blanco avanzaba hacia él, le abrió la boca y le sanó aquella muela. 2 años le llevó para recibir eso. Yo en su lugar me hubiera ido al dentista mejor, pero dije, bueno, si esa es su fe, adelante. Tienes que seguir perseverando. Hay cosas que van a tardar un poquito para que usted lo reciba, porque acuérdese que el tiempo del hombre y el tiempo de Dios es diferente. El Cronos y el Kairos. El Cronos es el tiempo del hombre, el Kairos es el tiempo del Señor. Y las cosas en el tiempo del Señor son maravillosas. Y hay cosas que van a ser rápido. Hay cosas que usted lo va a recibir al momento que usted lo está pidiendo, y otras usted las va a recibir, pero Dios quiere que usted permanezca, usted persevere. Hace algún tiempo, bueno, unos kilos atrás, estaba ya para entrar a bañarme. Ya mi esposa me había preparado el agua tibia y tocaron a la puerta ahí en esa casa donde vivíamos. Era un señor ya grande, un hermano, y un pastor. Creo que venía de Ocosingo el pastor. Y me dicen, por favor, vaya al hospital a orar por una joven que está en estado de coma. Ya lleva 4 días en estado de coma. Y los doctores dicen que está muy difícil que vuelva. Imagínense, esa hora yo me iba a bañar. Dije yo, ¿y si les digo que ahí voy a ir al rato? Y no sé qué cara me vieron, pero me dijeron, pero es ahorita, por favor. Y luego dije, Señor, me ponen enfrente a una muchacha en estado vegetal que intentó suicidarse, le falló la mano, en estado vegetal con oxígeno. Y en el camino, cuando ellos me llevan al hospital, yo voy clamando a Dios. Y ni cómo decir, ¿por qué no llaman en ese tiempo habían siervos muy famosos? Y ni cómo decirles, ¿por qué no llaman a fulano o a perengano, a uno de esos pastores que son bien famosos?
No, no había de otro. El hermano, el anciano, era un hermano de la iglesia que recién estaba llegando a Torre. Y el pastor de Ocosingo, el papá de esta muchacha en estado de coma era su ovejita. Y cuando yo voy para allá, me llevan para allá, yo voy clamando a Dios. Yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ni cómo echarle la bolita a otro, porque siempre me dejan a mí todo el paquete. Pero cada uno de nosotros debe de tener fe, hermanos. Y cuando llegamos al hospital, la chica está en una cama aislada. Y a su lado había un varón. Entonces ordené que le cierren la puerta con seguro. Y estaba el pastor de Ocosingo, estaba el anciano, estaba el otro varón y la muchacha, tal vez de 20 años, en estado de coma, con oxígeno artificial, suero. Y yo le digo al Señor, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Y el Señor me dice, ¿cuántos creen que Dios habla? El Señor me dice, háblale al varón que está ahí al lado de su cama. Y le digo, es su hija, ¿verdad? Y me dice el hombre llorando, sí, es mi hija. Quiso suicidarse, pero le falló y quedó en estado de coma. Y él empezó a llorar. Me dijo, es que yo era cristiano, me desvié del camino del Señor, me fui al mundo, pero hoy, aquí delante de ustedes, le pido perdón a Dios. Oren por mí, por favor, quiero estar a cuentas con Dios, no quiero que mi hija se muera. Entonces el hombre se hincó, ahí oré por él, se puso a cuentas con el Señor, lloró bastante el hombre, y ya cuando dejé de orar por él, otra vez le volví a decir al Señor, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, ya no ores, solamente dile a la muchacha que se levante. Y yo obedecí. Como ahí tenía su nombre arriba en un papelito, le dije, ni me acuerdo cómo se llama ya la chica esta, pero le dije, fulana, en el nombre de Jesús, levántate. Hermanos, estoy en la presencia de Dios. En ese momento la muchacha abrió sus ojos y empezó a hablar. Gloria a Dios, el cuarto donde estábamos, hermanos, se sintió una presencia de Dios en ese lugar. Y empezamos a llorar. Y el pastor que venía de Ocosingo dice, es que esto tiene un costo, es que esto tiene un precio, le decía a su oveja. Y el precio es meter la cabeza entre las rodillas, clamar a Dios hincado con todo nuestro corazón para que estas cosas sucedan. Él estaba gritando, dije, lo van a venir a amarrar. Pero dije yo, es cierto lo que está diciendo este hombre. Para ver esos milagros de Dios hay que hincarse, hay que gemir, hay que clamar al Señor. No una oracioncita de ay, no, sino creer que el Señor puede hacerlo. Y este pastor empezó a decir eso y dije, amén. Fue cuestión de minutos. La muchacha volvió a la vida, empezó a hablar, le compartimos del Señor, pidió perdón por haber atentado contra su vida. Han habido, hermanos, grandes retos para nuestra fe y van a seguir habiendo. No vayas con Baal. No confíes en hombre. Ahí en tu casa o viniendo aquí a la casa del Señor, tú puedes clamar al Señor con todo tu corazón y el Señor te va a escuchar. Y si tú clamaste la primera vez y no fuiste escuchado, vuelve a clamar nuevamente. A veces tenemos a Dios como un Dios amargado, serio, pero el Señor tiene un gran sentido del humor. Solamente ve a los animales. La jirafa les tiró el pescuezo, la gran nuca. A la tortuga le puso caparazón y bien penca. Y yo cada vez que veo un animal digo, Señor, muchos te tienen por amargado, pero tú tienes un gran sentido del humor.
Y Dios contesta nuestras peticiones. Y dice que si tú te deleitas en Él, Él concederá las peticiones de tu corazón. Y mire, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús registrado en la Biblia? Ay, qué bíblicos son. Amén. Primer milagro de Jesús registrado en la Biblia: el agua se convirtió en vino. El vino es necesario. Lo hubiera convertido en pan o en aceite si es de primera necesidad. El vino era un lujo. ¿Sí me explico? Clama al Señor, clama a Dios. La primera vez que Gigi Ávila vino a Chiapas, allá como en el 88, 89, un tío mío estaba enfermo del corazón. Gigi Ávila fue un hombre muy usado por Dios en sanidades. Y este tío mío ya había conocido a Dios. ¿Y sabe qué dijo? Espero hasta tal fecha que viene Gigi Ávila para ser sanado. Si no, hasta aquí no más. Mi tío murió antes que llegara Gigi Ávila. ¿Por qué condicionar a Dios? Es que si viene fulano pastor, ese sí. No, confía en el Señor. Porque yo también he visto hombres de Dios, con eso no digo que no sean de Dios, he visto hombres de Dios con mucha unción, muy usados por Dios, y oran por enfermos y no sanan. Y he visto líderes de reuniones familiares, mujeres de reino, gente a veces que ni parece que fueran siervos, claman a Dios, oran por una persona y la persona sana. Esto nos lleva a una sola verdad, que el poder es del Señor. Y si el agua se convirtió en vino y el vino no es de primera necesidad, quiere decir que aparte de que papá Dios tiene un gran sentido del humor, también Él se ocupa de algunas cosas que nosotros queremos. ¿Sí me explico? Mire, cuando mi hija Dayani cumplió 15 años, yo no di invitaciones porque no puedo hacer acepción de personas. Yo le dije, no sé si se acuerdan los que estaban acá, le dije, toda la iglesia los espero. Y no hay en esta ciudad capacidad para poner un salón con la capacidad de poner mesas y poner a 1,200 personas, que fueron los que invitamos en ese tiempo. Lo más digno que encontré fue un salón acá cerca con un campo bien bonito, y era tiempo de lluvia. Se pusieron las mesas bien adornadas, se puso una plataforma, todo bien bonito. Al aire libre, hermanos, al aire libre en San Cristóbal, con clima impredecible. Y en esos días estaba lloviendo mucho. Mire lo que pasó. Yo en mi corazón sentía punzadas, estaba muy preocupado. Consulté el estado del tiempo por internet y nunca me fue revelado. Después entendí que Dios no quiso que yo viera el estado del tiempo para que no entrara duda en mi corazón. Tal vez alguien diga, pero esos 15 años no es de primera necesidad. Amén, igual que el agua convertida en vino no era de primera necesidad, pero era una petición de mi corazón. Por todos los medios quise investigar cómo iba a estar el clima ese día y no pude. Después entendí por qué. Recuerdo que se puso oscuro, hasta vi que en los cerros ya estaba lloviendo, y los que pasaban a felicitarnos, 2 o 3 me decían, pastor, lo veo preocupado. Dije, ay Señor, no puedo disimularlo. Otra vez disimulo mi preocupación, pero me decían, veo su rostro así como que tiene usted algo, como que está preocupado. Le digo, no hay nada, no hay problema. Pero dentro de mí tenía una gran lucha, y yo le decía, Señor, no permitas que llueva. Y yo vi como todos los cerros estaba ya el agua. Y yo clamando dentro de mí, Señor, se me va a arruinar la fiesta. ¿Sabe lo que hubiera pasado si a los novios de la boda de Canaán, ¿sabe lo que les hubiera pasado si el Señor no convierte el agua en vino? En la costumbre judía había esta ley, que si usted hacía una fiesta y faltaba vino a media fiesta, usted podía ser demandado. Aparte de la vergüenza,
¿Por qué no convirtió el agua en pan o en aceite? No, en vino. Porque Dios también tiene cuidado de tus peticiones especiales. ¿Cuántos pueden creer eso? Hay cosas, tal vez no sea salud, o no sea en sí un problema que resolver. Tal vez simple y sencillamente es un anhelo que usted tiene. Por eso cuando yo felicito a alguien por su cumpleaños, rara vez pongo feliz cumpleaños si no hay mucha confianza, pero si es gente de la iglesia le pongo: el Señor conceda las peticiones de su corazón. Es decir, no solamente que te saque de problemas y te dé sanidad, sino aún lo que va más allá. ¿Sabe? El pastor predicó en los 15 años de mi hija. Todo pasó bien. Como a las 10 de la noche, cuando todos se habían ido, el camarógrafo que había venido de Comitán me dijo: ay, pastor, no sé qué pasó aquí, pero cuando yo vi sus mesas, dije yo: pobrecitos los pastores, les va a caer un aguacero, porque estaba pronosticado para hoy 8 grados de temperatura y aguacero con relámpagos y con truenos. Y esa hora que me dijo, empecé a llorar, y yo dije: gloria a Dios, porque Dios no avergüenza a sus siervos, hermano. Ya más noche, como a las 11 de la noche, cayó tremendo aguacero, pero fue rápido. Y ya más noche yo observé el cielo, estaba totalmente estrellado. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Varias veces me ha sacado de problemas, de apuros. Por eso dice la Biblia: en el día de tu aflicción no vayas ahí en la casa de tu hermano. Clama a Dios con todo tu corazón y el Señor te va a escuchar.